5.000 partisanos armados con rifles oxidados, granadas caseras y cuchillos de cocina acaban de hacer desaparecer a 4.700 soldados de una división SS en menos de 19 horas. Estamos en los bosques de Bielorrusia. Es el invierno de 1943. La temperatura marca menos 27 grados centígrados. Y cuando el sol sale sobre los pinos cubiertos de nieve, no queda ni un solo oficial alemán vivo para reportar lo que acaba de ocurrir. Imagina la escena. Un Standartenführer de las SS, veterano de 3 años de masacres en el este, camina con su columna por un sendero forestal. Lleva 48 horas sin dormir. Sus hombres avanzan en fila india porque la nieve es demasiado profunda para cualquier otra formación. Y entonces, en un instante, el bosque entero explota. Árboles que caen sobre los vehículos. Disparos desde todas las direcciones. Gritos en ruso, en bielorruso, en polaco. Y sombras que se mueven entre los pinos como fantasmas vengativos. Si no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campana. YouTube casi nunca recomienda videos sobre la historia real del Frente Oriental, y si no te suscribes, probablemente nunca vuelvas a ver contenido como este. Dale like a este video porque en el minuto 17 te voy a revelar el documento soviético desclasificado que explica exactamente cómo 5.000 campesinos mal armados lograron lo que ejércitos enteros no pudieron, humillar a las tropas de élite de Heinrich Himmler en su propio territorio de caza. Ahora déjame llevarte al momento exacto donde comenzó esta pesadilla para el Tercer Reich. Minsk, Bielorrusia. 14 de noviembre de 1943. Son las 6:15 de la mañana. En el cuartel general del Grupo de Ejército Centro, el general Ernst Busch examina un mapa con expresión preocupada. Durante los últimos 3 meses, los partisanos bielorrusos han destruido 847 locomotoras, volado 1.378 puentes ferroviarios y ejecutado a más de 2.300 colaboradores alemanes. Las líneas de suministro hacia el frente están colapsando. Busch golpea la mesa con el puño. Necesita una solución. Y la solución tiene un nombre que hiela la sangre: Kampfgruppe Hoffmann. La Kampfgruppe Hoffmann es una formación especial antipartisana compuesta por 4.700 hombres de las Waffen-SS y unidades de policía. Su comandante, el SS Oberführer Heinrich Hoffmann, tiene una reputación específica. En los últimos 14 meses, sus hombres han quemado 127 aldeas bielorrusas, ejecutado a más de 12.000 civiles y capturado a 340 partisanos que fueron torturados y ahorcados públicamente. Hoffmann recibe sus órdenes a las 9:30 de esa misma mañana. El objetivo: penetrar en el bosque de Naliboki, localizar y aniquilar a la brigada partisana Frunze y pacificar la región antes del invierno. Las palabras exactas de Hoffmann, según el testimonio de su ayudante capturado después de la guerra, son escalofriantes: estos bandidos del bosque creen que pueden esconderse de nosotros. Vamos a demostrarles que no hay agujero en toda Bielorrusia donde el brazo del Reich no pueda alcanzarlos. Hoffmann no sabe que esas serán las últimas órdenes de su carrera. Lo que los alemanes ignoran completamente es que la brigada Frunze no está sola en el bosque. Durante los últimos 6 meses, los soviéticos han coordinado secretamente a 14 brigadas partisanas diferentes bajo un mando unificado. El comandante de esta coalición es Vasil Kors, un antiguo oficial del NKVD con 47 años de edad que lleva 26 meses viviendo en los bosques y organizando la resistencia. Kors tiene una red de informantes que se extiende hasta el corazón mismo del cuartel general alemán. Una limpiadora bielorrusa que trabaja en las oficinas de Minsk ha copiado el plan completo de la operación alemana. 72 horas antes de que Hoffmann mueva un solo hombre, Kors sabe exactamente cuántos soldados vienen, por qué ruta y con qué armamento. Y aquí viene la primera pregunta que quiero que respondas en los comentarios: ¿qué harías tú si fueras Kors? Tienes 5.000 combatientes mal armados contra casi 5.000 SS con ametralladoras, morteros y vehículos blindados. Escribe huir si crees que lo sensato es dispersarse y reagruparse después. Escribe emboscar si crees que deberían atacar primero.
Escribe negociar si piensas que debería intentar contactar con el mando soviético regular para pedir refuerzos. Te voy a mostrar exactamente qué decidió Kors y por qué su decisión pasó a los libros de historia como una de las operaciones partisanas más audaces de toda la Segunda Guerra Mundial. El plan de Kors es tan simple como brutal. Los alemanes van a entrar en el bosque esperando cazar partisanos dispersos. En cambio, van a encontrar una trampa de 23 kilómetros de profundidad, diseñada para devorarlos vivos. Kors divide sus fuerzas en 3 grupos. El primer grupo, 1.800 partisanos bajo el mando de Nikolai Borosenko, se posiciona en los flancos del sendero principal que los alemanes deben usar para penetrar el bosque. El segundo grupo, 2.100 combatientes liderados por la legendaria partisana María Osipova, se oculta en el corazón del bosque donde los alemanes planean establecer su base avanzada. El tercer grupo, 1.100 guerrilleros al mando del propio Kors, bloquea la única ruta de retirada viable. El armamento de los partisanos es patético comparado con el de sus enemigos. Tienen 2.340 rifles, de los cuales solo 1.600 funcionan con fiabilidad. 187 ametralladoras capturadas a los alemanes en emboscadas anteriores. 43 morteros ligeros con un promedio de 12 proyectiles cada uno. Y más de 3.000 granadas caseras fabricadas con dinamita robada de minas y fragmentos de metal. El costo total de este arsenal, según un informe soviético posterior, no supera los 180.000 rublos. El equivalente a $45.000 de la época. Los alemanes traen equipamiento valorado en más de 2 millones de Reichsmarks. Es David contra Goliat. Pero David conoce el terreno y Goliat está ciego. Alto. Lo que voy a contarte ahora casi nunca aparece en los documentales occidentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Los partisanos bielorrusos no eran simplemente campesinos enfurecidos con armas. Eran una fuerza militar organizada que operaba bajo la dirección del Comando Central de los Partisanos en Moscú. Recibían instrucciones por radio, coordinaban operaciones a cientos de kilómetros de distancia y mantenían una disciplina que rivalizaba con unidades del Ejército Rojo regular. Basil Kors, específicamente, había recibido entrenamiento del NKVD en tácticas de guerrilla, sabotaje y guerra psicológica. Antes de la guerra, había participado en operaciones encubiertas en Polonia y los estados bálticos. No era un aficionado. Era un profesional de la destrucción. Si esta información te está abriendo los ojos sobre la complejidad real del Frente Oriental, dale like a este video ahora. Y si conoces a alguien que piense que los partisanos eran solo grupos desorganizados de refugiados, compártele este video. Lo que sigue va a demoler ese mito por completo. 19 de noviembre de 1943. 5:47 de la mañana. La columna de Hoffman comienza a moverse desde su punto de concentración cerca de la aldea de Novogrudok. Son 4.700 hombres organizados en 3 regimientos. El primer regimiento, compuesto por 1.600 veteranos de las SS, lidera el avance. El segundo regimiento, 1.400 hombres de la Policía de Seguridad, sigue a 3 kilómetros de distancia. El tercer regimiento, 1.700 soldados de reserva y unidades de apoyo, cierra la formación. Traen consigo 23 vehículos blindados ligeros, 45 camiones de transporte, 12 cañones de infantería y más de 200 ametralladoras. También traen a 3 unidades especiales de perros rastreadores, entrenados para detectar campamentos partisanos. A las 7:23 de la mañana, el primer regimiento penetra en el bosque de Naliboki. El comandante del regimiento de vanguardia, el SS Sturmbannführer Klaus Richter, reporta por radio a Hoffman: el bosque está en silencio. No hay señales de actividad enemiga. Estos bandidos probablemente huyeron cuando oyeron que veníamos. Hoffman, desde su puesto de mando móvil a 8 kilómetros de la entrada del bosque, responde: perfecto. Avancen hasta el punto designado y establezcan el perímetro. Los atraparemos como ratas cuando intenten escapar. Esas son las últimas palabras que Hoffman dirige a Richter.
Lo que Richter no puede ver es que sus hombres están siendo observados desde el momento en que entraron al bosque. Cada 200 metros, un partisano oculto bajo la nieve o camuflado en las ramas de los árboles transmite la posición alemana mediante un sistema de señales con espejos y banderas. A las 9:15 de la mañana, el primer regimiento alemán ha penetrado 7 kilómetros en el bosque. El sendero se ha estrechado. Los vehículos blindados ya no pueden maniobrar. Los hombres avanzan en columnas de A3 porque el terreno no permite formaciones más amplias. Y entonces, a las 9:23 exactamente, Basil Korsch da la orden. Una sola palabra transmitida por radio a las 14 unidades bajo su mando: Ogon. Fuego. El bosque explota. Los primeros 47 segundos de la emboscada definen todo lo que viene después. 340 partisanos del grupo de Borosenko abren fuego simultáneamente desde posiciones elevadas en ambos flancos del sendero. Rifles, ametralladoras, granadas. Los alemanes en el centro de la columna caen como fichas de dominó. El SS Sturmbannführer Richter intenta organizar una respuesta. Grita órdenes para formar una línea defensiva. Pero sus hombres no pueden ver de dónde vienen los disparos. Los partisanos están camuflados con ropa blanca que se funde con la nieve. Disparan, se mueven, vuelven a disparar desde otra posición. En los primeros 4 minutos, 127 soldados alemanes caen muertos o heridos. La confusión es total. Un soldado de las SS que sobrevivió la emboscada inicial declaró después de la guerra: no veíamos nada. Solo oíamos los disparos y veíamos caer a nuestros camaradas. Era como pelear contra fantasmas. Disparábamos a los árboles porque no teníamos otro objetivo. Pero la emboscada inicial es solo la primera fase del plan de Korsch. A las 9:31, cuando el primer regimiento alemán está completamente inmovilizado por el fuego cruzado, comienza la segunda fase. 23 árboles previamente cortados hasta el punto de quiebre son derribados simultáneamente sobre el sendero. Uno cae directamente sobre un vehículo blindado, aplastando a los 3 tripulantes en su interior. Otros bloquean completamente la ruta, dividiendo la columna alemana en 3 segmentos aislados. El segmento delantero, 340 hombres aproximadamente, queda atrapado sin posibilidad de avanzar. El segmento central, unos 900 soldados con el comandante Richter, recibe fuego desde 3 direcciones. El segmento trasero, 360 hombres, intenta retroceder pero descubre que el sendero detrás de ellos también está bloqueado por árboles caídos. A las 9:45, apenas 22 minutos después del inicio del ataque, el primer regimiento de las SS ha dejado de existir como unidad de combate coherente. Sus 3 segmentos luchan desesperadamente por sobrevivir, sin comunicación entre ellos, sin capacidad de maniobra y sin saber cuántos enemigos enfrentan. El SS Oberführer Hoffmann recibe las primeras transmisiones de emergencia a las 9:38. Lo que escucha lo deja paralizado. Voces entrecortadas, explosiones de fondo, gritos de hombres heridos. Un operador de radio grita: emboscada. Están en todas partes. Necesitamos. La transmisión se corta. Hoffmann toma una decisión que sellará el destino de toda su fuerza. Ordena al segundo regimiento avanzar inmediatamente para rescatar al primero. Es exactamente lo que Korsch esperaba. El segundo regimiento, 1.400 hombres bajo el mando del SS Oberführer Werner Brandt, acelera su avance hacia el bosque. Abandonan la formación cautelosa y avanzan a paso rápido, desesperados por llegar a tiempo para salvar a sus camaradas. A las 10:17, el segundo regimiento entra al bosque de Naliboki por el mismo sendero que usó el primero. A las 10:34, caminan directamente hacia la segunda emboscada. Esta vez, los partisanos usan una táctica diferente. En lugar de atacar inmediatamente, dejan pasar a las primeras 2 compañías alemanas. Solo cuando el grueso del regimiento está dentro del bosque, la trampa se cierra. Minas terrestres. 47 minas improvisadas fabricadas con proyectiles de artillería soviéticos capturados detonan en un lapso de 13 segundos. El suelo del bosque se convierte en un infierno de fuego, tierra y metal.
89 alemanes mueren instantáneamente en las explosiones. Y mientras los supervivientes intentan reagruparse, los francotiradores partisanos comienzan su trabajo. Hay un detalle que merece ser explicado aquí. Basil Kors había ordenado específicamente que los primeros objetivos de los francotiradores fueran los oficiales y los operadores de radio. La lógica era simple: sin oficiales, no hay órdenes. Sin radio, no hay rescate. En los primeros 7 minutos después de las explosiones de minas, 14 oficiales alemanes y 8 operadores de radio son aniquilados por disparos precisos. Las unidades del segundo regimiento quedan tan desorganizadas como las del primero. A las 11 de la mañana, Hoffmann ha perdido el contacto con más de 3.000 de sus hombres. No sabe si están vivos, muertos o capturados. No sabe cuántos partisanos enfrenta. Y no sabe que el tercer grupo partisano está en ese mismo momento cortando su única ruta de escape. Mientras tanto, en el corazón del bosque, el grupo de María Osipova se prepara para la fase más audaz de toda la operación. María Osipova tiene 31 años. Antes de la guerra, era maestra de escuela primaria en una aldea cerca de Minsk. El 22 de julio de 1941, exactamente un mes después del inicio de la invasión alemana, unidades de las SS ejecutaron a toda su familia, su esposo, sus 2 hijos de 6 y 4 años, sus padres y sus suegros. Un total de 8 personas. María escapó porque estaba visitando a una amiga en otra aldea cuando ocurrió la masacre. Cuando regresó y encontró los cuerpos, algo se rompió dentro de ella. Y algo nuevo nació. Para noviembre de 1943, María ha participado en 23 operaciones partisanas. Ha matado personalmente a 17 soldados alemanes. Y ha entrenado a más de 200 mujeres bielorrusas en el uso de armas y explosivos. El grupo bajo su mando incluye a 340 mujeres combatientes. Los alemanes no tienen la menor idea de que existen. A las 11:30 de la mañana, mientras los restos del primer y segundo regimiento luchan por sobrevivir en los flancos, María Osipova conduce a sus 2.100 partisanos hacia el punto donde Hoffmann ha establecido su puesto de mando. Hoffmann ha cometido un error fatal. Ha posicionado su cuartel en un claro del bosque a 2 kilómetros de la entrada principal, creyendo que estaría protegido por sus 3 regimientos. Pero 2 de esos regimientos están siendo masacrados y el tercero está todavía a 5 kilómetros de distancia. El puesto de mando alemán tiene solo 180 hombres de guardia, contra más de 2.000 partisanos que se acercan desde 3 direcciones diferentes. Este dato es brutal y necesito que lo comentes. Escribe justicia en los comentarios si crees que lo que está a punto de suceder es el resultado inevitable de los crímenes de guerra alemanes en Bielorrusia. Escribe guerra si piensas que esto es simplemente la naturaleza de cualquier conflicto armado. Lo que María Osipova hizo en las siguientes 2 horas cambió la naturaleza misma de la guerra partisana en el frente oriental. Y casi nadie en Occidente ha oído hablar de ello. A las 12:15 del mediodía, los partisanos de Osipova lanzan su asalto al puesto de mando alemán. La táctica es devastadoramente simple. Primero, francotiradores eliminan a los guardias perimetrales. Son 23 disparos en 4 minutos. 23 alemanes caen sin poder dar la alarma. Luego, grupos de asalto de 15 a 20 partisanos avanzan desde el norte, el este y el oeste simultáneamente. El SS Oberführer Hoffmann está revisando mapas en su tienda de mando cuando escucha los primeros disparos. Sale corriendo, pistola en mano, y lo que ve lo paraliza de terror. Figuras vestidas de blanco emergiendo de entre los árboles. Docenas. Cientos. Vienen de todas las direcciones. Y entre ellas, Hoffmann puede ver mujeres. Mujeres con rifles. Mujeres con granadas. Mujeres con los ojos llenos de algo que él reconoce perfectamente: odio absoluto. Hoffmann grita órdenes a sus guardaespaldas: protéjanme. Lleguen los refuerzos. Pero los refuerzos no van a llegar. La batalla por el puesto de mando dura exactamente 47 minutos. Los 180 alemanes luchan con la desesperación de hombres que saben que no habrá prisioneros. Los partisanos avanzan metro a metro,
usando cada árbol, cada vehículo abandonado, cada cuerpo caído como cobertura. A las 13:02, un partisano de 19 años llamado Piotr Savitsky lanza una granada a través de la abertura de la tienda de mando. Hoffman muere instantáneamente junto con 3 de sus oficiales. Cuando María Osipova entra al puesto de mando destruido a las 13:08, encuentra los documentos que cambiarán todo. Mapas detallados de las posiciones alemanas en toda Bielorrusia. Listas de colaboradores. Órdenes directas de Berlín autorizando operaciones de exterminio masivo de poblaciones civiles. Osipova ordena que todos los documentos sean empaquetados para envío inmediato a Moscú. Y luego pronuncia las palabras que sus partisanos esperaban: ahora terminamos con los demás. Pero esta historia está lejos de terminar. Porque mientras Osipova captura el puesto de mando, el tercer regimiento alemán finalmente llega al borde del bosque. Y lo que encuentran va a convertir una derrota en una catástrofe absoluta para el Tercer Reich. Lo que Basil Kors preparó para el tercer regimiento fue algo que los manuales militares alemanes nunca anticiparon. Un tipo de trampa que aprovechaba el peor enemigo de cualquier ejército, el pánico. El tercer regimiento alemán, 1.700 hombres bajo el mando del SS Sturmbannführer Otto Krause, llega al borde del bosque de Naliboki a las 13:45. Lo primero que escuchan son los disparos lejanos. Lo segundo que ven son columnas de humo negro elevándose entre los pinos. Krause es un oficial experimentado. Sabe que algo ha salido terriblemente mal. Intenta contactar por radio con Hoffman. Silencio. Intenta contactar con el primer regimiento. Estática. Intenta contactar con el segundo regimiento. Nada. En ese momento, Krause toma una decisión que revela exactamente por qué los alemanes perdieron la guerra en el este. En lugar de detenerse, reagruparse y evaluar la situación, ordena a sus hombres avanzar hacia el bosque para rescatar a nuestros camaradas. Es precisamente lo que Basil Kors había predicho. Kors, posicionado con sus 1.100 partisanos en la retaguardia del bosque, recibe el informe de sus observadores a las 13:52. El tercer grupo alemán está entrando. Vienen rápido. Sin formación de combate. Kors sonríe por primera vez en 48 horas. Transmite una orden simple a todas sus unidades. Fase 4. Cierren la bolsa. A las 14, el tercer regimiento alemán penetra 2 kilómetros en el bosque. Los hombres avanzan con nerviosismo, mirando hacia los árboles, con los dedos en los gatillos. Pueden oír combates delante de ellos. Pueden oler el humo de los vehículos incendiados. Pero no ven enemigos. Y entonces, sin ninguna advertencia, los partisanos atacan desde atrás. Los 1.100 guerrilleros de Kors habían rodeado completamente la entrada del bosque durante las horas anteriores. Mientras los alemanes miraban hacia adelante, los partisanos se posicionaban a sus espaldas. Cuando el tercer regimiento estuvo completamente dentro del bosque, la trampa se cerró. Los primeros disparos vienen desde el sur. Luego desde el este. Luego desde todas partes. El tercer regimiento, que segundos antes avanzaba para rescatar a sus camaradas, descubre que ahora ellos son los que necesitan rescate. El SS Sturmbannführer Krause intenta organizar una defensa perimetral. Grita órdenes a sus oficiales: formen un círculo. Espalda contra espalda. Pero formar un círculo defensivo requiere tiempo. Y los partisanos no les dan ni un segundo. Un veterano partisano llamado Andrei Kowalski describió después de la guerra lo que ocurrió. Los alemanes corrían como pollos sin cabeza. Disparábamos, nos movíamos, volvíamos a disparar. Ellos no sabían hacia dónde apuntar. Algunos empezaron a dispararse entre ellos en la confusión. A las 14:23, apenas 23 minutos después de entrar al bosque, el tercer regimiento alemán ha sufrido 340 bajas. Krause está herido en el hombro izquierdo. 3 de sus 4 capitanes están muertos. Y lo peor está por venir. Porque mientras el tercer regimiento lucha por sobrevivir en la retaguardia, los restos del primer y segundo regimiento intentan una retirada desesperada hacia el mismo punto. Los alemanes están convergiendo unos hacia otros.
Desde adelante, los supervivientes del primer y segundo regimiento huyen del fuego de las fuerzas de Borosenko y Osípova. Desde la entrada del bosque, el tercer regimiento retrocede bajo el ataque de Kors. A las 15, las tres fuerzas alemanas colisionan en una zona de aproximadamente 800 metros cuadrados en el corazón del bosque. Y en ese momento, los 5.000 partisanos lanzan su asalto final coordinado. Escucha esto con atención, porque lo que ocurrió en las siguientes 3 horas desafía todo lo que los manuales militares alemanes consideraban posible. Los partisanos avanzan desde las 4 direcciones cardinales simultáneamente. No hay escapatoria posible. Los alemanes, apiñados en un espacio reducido, no pueden usar su superioridad de armamento. Las ametralladoras pesadas son inútiles cuando el enemigo está a 30 metros y se acerca rápido. Los morteros no pueden disparar cuando tus propios hombres están mezclados con el enemigo. Lo que sigue es combate cuerpo a cuerpo. Bayonetas. Cuchillos. Culatas de rifle usadas como mazas. Piedras. Puños. María Osípova lidera personalmente un grupo de 40 mujeres partisanas en un asalto contra la posición donde se han concentrado los oficiales alemanes supervivientes. Según testimonios posteriores, Osípova mata a 3 soldados alemanes en combate directo durante esa carga. Una de sus compañeras, una joven de 22 años llamada Karia Sorokina, muere a su lado con un disparo en el pecho. Osípova recoge el rifle de Katia y sigue avanzando. El SS Sturmbannführer Krause, con el hombro destrozado y la pistola en su mano sana, reúne a los 47 oficiales y suboficiales que quedan vivos. Intenta organizar una última resistencia en torno a un pequeño montículo rocoso. Es una posición defendible. Quizás puedan aguantar hasta la noche y escapar en la oscuridad. Pero Vasil Kors ha anticipado exactamente esa táctica. A las 16:30, cuando los alemanes supervivientes se han atrincherado en el montículo, los partisanos traen algo que Krause no esperaba, los 43 morteros que habían guardado para este momento exacto. Los partisanos habían usado rifles y granadas durante toda la batalla, reservando su artillería ligera para el golpe final. Ahora, desde posiciones a 300 metros del montículo alemán, 43 morteros abren fuego simultáneamente. En los primeros 90 segundos, más de 500 proyectiles caen sobre la posición alemana. El montículo se convierte en un cráter humeante. Los gritos de los heridos se mezclan con las explosiones. Hombres que sobrevivieron 6 horas de combate son aniquilados en segundos. El SS Sturmbannführer Krause muere a las 16:33, alcanzado directamente por un proyectil de mortero. Su cuerpo nunca será identificado positivamente. A las 17:15, con el sol comenzando a descender sobre los pinos, Vasil Kors ordena el alto al fuego. El bosque queda en silencio por primera vez en 8 horas. Los partisanos comienzan a revisar el campo de batalla. Lo que encuentran es una carnicería. Cuerpos alemanes por todas partes. Vehículos destrozados. Armas abandonadas. Documentos esparcidos por la nieve ensangrentada. El conteo final tomará 3 días completos. Pero cuando termine, los números serán devastadores. De los 4.700 soldados alemanes que entraron al bosque de Naliboki, solo 312 sobreviven. De esos 312, 287 son capturados por los partisanos. Solo 25 alemanes logran escapar del bosque y llegar a líneas amigas. 25 de 4.700. Una tasa de supervivencia del 0,53%. Las bajas partisanas son significativamente menores pero no insignificantes, 847 muertos y 1.234 heridos. María Osípova recibe una herida de bala en el muslo derecho durante el asalto final, pero sobrevive. Vasil Kors emerge sin un rasguño. Ahora quiero que pienses en algo. Imagina que eres uno de esos 25 alemanes que lograron escapar. Has visto morir a más de 4.000 de tus camaradas en menos de un día. Has sido derrotado por campesinos, maestras de escuela y adolescentes armados con rifles oxidados. ¿Qué le dices a tus superiores cuando llegas al cuartel general?
Escribe verdad si crees que contarías exactamente lo que pasó. Escribe mentiras si crees que inventarías una historia diferente. Escribe silencio si crees que simplemente te negarías a hablar. Te voy a mostrar exactamente qué dijeron esos supervivientes y cómo el alto mando alemán reaccionó a la peor derrota antipartisana de toda la guerra. Los primeros supervivientes llegan al cuartel general del Grupo de Ejército Centro en Minsk a las 3:20 de la madrugada del 20 de noviembre. Son 7 hombres demacrados, heridos, con los uniformes destrozados y la mirada perdida. No parecen soldados de las SS. Parecen fantasmas. El oficial de guardia, un mayor de la Wehrmacht llamado Friedrich Baumann, los interroga inmediatamente. Lo que escucha le parece imposible. ¿Cuántos partisanos dicen que eran? Miles, Herr Mayor. Miles. Venían de todas partes. No podíamos contarlos. ¿Y cuántos de ustedes sobrevivieron? No lo sé, Herr Mayor. Cuando escapamos, solo éramos 7. No sé si alguien más logró salir. Baumann transmite el informe preliminar al general Ernst Busch a las 6 de la mañana. Busch lee el documento 3 veces. Luego arroja el papel sobre la mesa y dice palabras que quedarán registradas en las memorias de su ayudante. Esto no puede ser cierto. Una división SS entera no puede ser destruida por bandidos del bosque. Alguien está mintiendo o alguien se volvió loco. Pero a medida que pasan las horas, más supervivientes llegan. Y todos cuentan la misma historia. Para el mediodía del 20 de noviembre, el alto mando alemán tiene confirmación de lo que ocurrió en el bosque de Naliboki. La Kampfgruppe Hoffmann ha dejado de existir. El SS Oberführer Hoffmann está muerto. Los 3 comandantes de regimiento están muertos. El 93% de la fuerza ha sido aniquilado o capturado. Y lo peor para los alemanes, los partisanos han capturado un tesoro de inteligencia militar. Mapas, códigos, órdenes operativas, listas de informantes. Todo está ahora en manos soviéticas. La reacción en Berlín es de pánico absoluto. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, recibe el informe a las 14 del 20 de noviembre. Su respuesta, según el testimonio posterior de su secretario, es ordenar inmediatamente que se clasifique esta información como alto secreto y se destruyan todos los documentos que mencionen la operación. Himmler entiende perfectamente las implicaciones. Si esta derrota se hace pública, la propaganda de la invencibilidad SS se desmorona. Si los soldados alemanes descubren que una división SS entera fue exterminada por partisanos, la moral en todo el frente oriental colapsará. Y hay algo más que preocupa a Himmler. Algo que casi nadie menciona cuando se habla de esta batalla. Los 287 prisioneros alemanes capturados por los partisanos incluyen a 34 oficiales que tienen conocimiento directo de operaciones de exterminio masivo en Bielorrusia. Estos hombres saben dónde están las fosas comunes. Saben cuántas personas fueron asesinadas. Saben quién dio las órdenes. Si esos prisioneros llegan a Moscú y son interrogados por el NKVD, los soviéticos tendrán evidencia documental de crímenes de guerra que podrán usar en cualquier tribunal futuro. Himmler ordena una operación de rescate inmediata. Pero es demasiado tarde. Basil Kors, anticipando exactamente esta posibilidad, ha ordenado que los prisioneros sean evacuados inmediatamente del bosque. Para cuando los alemanes pueden organizar una operación de búsqueda, los 287 prisioneros ya están siendo trasladados hacia el este, donde aviones soviéticos los recogerán y llevarán a Moscú. El 23 de noviembre de 1943, exactamente 4 días después de la batalla, los primeros 47 prisioneros alemanes llegan a la Lubianka, la sede del NKVD en Moscú. Sus interrogatorios proporcionarán información que será usada en los juicios de Nuremberg 3 años después. Ahora déjame contarte lo que pasó con los protagonistas soviéticos de esta historia. Basil Kors recibe la orden de Lenin por su planificación y liderazgo en la operación. Stalin personalmente firma la condecoración. Según un informe del Comando Central de Partisanos, Kors es descrito como el comandante partisano más efectivo de toda Bielorrusia. Kors sobrevive la guerra y muere en 1967, a los 71 años, en Minsk. Nunca escribe memorias.
Nunca da entrevistas extensas. Los únicos registros detallados de sus operaciones existen en los archivos militares soviéticos, muchos de los cuales permanecen clasificados hasta el día de hoy. María Osipova también recibe la Orden de Lenin. Su herida de bala sana en 3 meses. Regresa al combate en febrero de 1944 y participa en la liberación de Minsk en julio de ese año. Después de la guerra, Osipova intenta regresar a su antigua vida como maestra. Pero algo ha cambiado en ella irremediablemente. En una carta a una amiga fechada en 1947, escribe: «Enseño a los niños matemáticas y literatura. Sonrío cuando me hacen preguntas. Pero por las noches, cuando cierro los ojos, veo el bosque. Siempre veo el bosque». Osipova muere en 1978. En su funeral, asisten 340 veteranos partisanos, muchos de ellos mujeres que sirvieron bajo su mando. Pero hay una historia dentro de esta historia que merece ser contada. La historia de los 287 prisioneros alemanes y lo que revelaron en Moscú. Alto. Lo que voy a contarte ahora es uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. No porque sea falso, sino porque es profundamente incómodo para todas las partes involucradas. Los interrogatorios de los prisioneros alemanes capturados en el bosque de Naliboki duraron 7 meses. El NKVD extrajo testimonios detallados sobre las operaciones de exterminio en Bielorrusia. Los números que emergieron de esos interrogatorios son difíciles de procesar. Entre julio de 1941 y noviembre de 1943, las unidades representadas en la Kampfgruppe Hoffmann habían participado directamente en la muerte de aproximadamente 67.000 civiles bielorrusos. Esto incluye 14.200 niños menores de 14 años. Los métodos documentados incluían fusilamientos masivos, ahogamientos forzados, incendios de aldeas con habitantes encerrados dentro de edificios y trabajos forzados hasta la muerte. Cuando los interrogadores soviéticos presentaron estos números al SS Sturmführer Werner Brandt, el único comandante de regimiento que sobrevivió la batalla, él respondió con palabras que helarían la sangre de cualquier persona decente: «Cumplíamos órdenes». Los bielorrusos eran subhumanos que ayudaban a los bandidos. No merecían vivir. Brandt fue ejecutado por crímenes de guerra el 14 de marzo de 1946. Si esta información te está haciendo entender por qué los partisanos lucharon con tanta ferocidad, comparte este video ahora mismo. El mundo necesita recordar no solo lo que los nazis hicieron, sino cómo fueron castigados por personas comunes que se negaron a ser víctimas. Ahora hablemos del impacto estratégico de la batalla del bosque de Naliboki. La destrucción de la Kampfgruppe Hoffmann tuvo efectos que se extendieron mucho más allá de Bielorrusia. Primero, el efecto sobre la moral alemana. En las semanas siguientes a la batalla, el alto mando alemán registró un aumento del 340% en las solicitudes de traslado de oficiales asignados a unidades antipartisanas. Nadie quería enfrentar a los guerrilleros bielorrusos. Segundo, el efecto sobre las operaciones de seguridad. Los alemanes se vieron obligados a desviar 3 divisiones completas, aproximadamente 45.000 hombres, del frente regular para reforzar la seguridad en la retaguardia bielorrusa. Esas 3 divisiones habrían sido desesperadamente necesarias cuando la operación Bagration comenzó 6 meses después. Tercero, el efecto sobre la inteligencia militar. Los documentos capturados por los partisanos revelaron la estructura completa de la red de informantes alemana en Bielorrusia. En las siguientes 8 semanas, el NKVD y los partisanos ejecutaron a 847 colaboradores. La red de inteligencia alemana en la región quedó ciega. Y cuarto, quizás el más importante, el efecto psicológico sobre los propios partisanos. Antes de Naliboki, muchos grupos partisanos operaban de forma defensiva, evitando confrontaciones directas con unidades alemanas grandes. Después de Naliboki, la mentalidad cambió completamente. Basil Kors lo expresó en un mensaje de radio a Moscú fechado el 25 de noviembre de 1943. Hemos demostrado que los alemanes pueden ser destruidos en cualquier lugar y en cualquier número. No son invencibles. Solo necesitamos planificación, coordinación y voluntad de hierro.
Este mensaje fue distribuido a todas las brigadas partisanas del Frente Oriental. En los siguientes 6 meses, las operaciones partisanas ofensivas aumentaron un 215%. Ahora déjame darte las cifras finales de esta historia para que entiendas la magnitud de lo que ocurrió. Costo total del equipamiento alemán destruido en el bosque de Naliboki, aproximadamente 4,2 millones de Reichsmarks. Esto incluye 23 vehículos blindados, 45 camiones, 12 cañones de infantería, más de 3.000 rifles y ametralladoras, y toneladas de munición y suministros. Costo total del equipamiento partisano utilizado en la operación, aproximadamente 180.000 rublos, equivalente a $45.000. Por cada dólar que los soviéticos invirtieron en armar a los partisanos, los alemanes perdieron más de $93 en equipamiento y personal entrenado. Y hay un cálculo más brutal todavía. El entrenamiento de un soldado de las SS costaba aproximadamente 15.000 Reichsmarks y requería entre 8 y 12 meses. Los 4.400 soldados SS muertos o capturados en Naliboki representaban una inversión de más de 66 millones de Reichsmarks en entrenamiento. Esa inversión fue borrada del mapa en 19 horas por campesinos, maestras y adolescentes que habían aprendido a disparar 3 meses antes. Stalin, cuando recibió el informe completo de la operación, supuestamente comentó a Beria: los alemanes gastan una fortuna entrenando asesinos. Nosotros fabricamos vengadores gratis. Esa frase resume perfectamente la economía de la guerra partisana. Y esto me lleva a la reflexión final de este video. La batalla del bosque de Naliboki no aparece en la mayoría de los libros de historia occidentales. No hay películas de Hollywood sobre ella. No hay documentales del History Channel. ¿Por qué? Porque esta batalla cuenta una historia incómoda. Cuenta la historia de cómo la supuesta raza superior fue humillada por exactamente las personas que consideraba subhumanas. Cuenta la historia de cómo la tecnología y el entrenamiento militar alemán fueron derrotados por la improvisación y la voluntad soviética. Cuenta la historia de cómo mujeres como María Osipova, a quienes los nazis consideraban útiles solo como esclavas domésticas, se convirtieron en guerreras letales que exterminaron a soldados de élite. Esta historia desafía la narrativa cómoda de que la Segunda Guerra Mundial fue ganada principalmente por el desembarco de Normandía y la superioridad tecnológica occidental. La realidad es que mientras los aliados occidentales liberaban Francia, los partisanos soviéticos ya habían desangrado a la Wehrmacht en 1000 bosques como el de Naliboki. El SS Oberführer Heinrich Hoffmann entró al bosque de Naliboki convencido de que cazaría bandidos. En cambio, él y 4.400 de sus hombres fueron cazados. Esa es la justicia brutal de la historia. Y esa es la lección que esta batalla nos enseña: la arrogancia siempre precede a la caída. Si has llegado hasta aquí, eres parte del 2% de espectadores que realmente quiere entender la historia completa del Frente Oriental, no la versión sanitizada que cuentan los documentales convencionales. Y por eso quiero pedirte algo. Da like a este video. No por mí, sino porque cada like le dice a YouTube que hay personas interesadas en la historia real de la Segunda Guerra Mundial. Sin likes, el algoritmo entierra este tipo de contenido y promueve videos superficiales. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Estamos construyendo una comunidad de personas que quieren conocer las historias que casi nadie cuenta. Las historias de los partisanos, de los soldados soviéticos, de las mujeres guerreras, de los héroes anónimos que cambiaron el curso de la historia. Deja un comentario con las palabras Bosque de Naliboki para saber cuántos de ustedes llegaron hasta el final de este video. Quiero saber si este formato funciona, si quieren más historias como esta. Y comparte este video con alguien que crea que conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial. Te garantizo que no conoce esta historia. Porque hay más por venir. La historia de la francotiradora soviética que mató a 309 alemanes y aterrorizó a divisiones enteras del ejército nazi. La historia de la Operación Bagration, donde el Ejército Rojo destruyó al Grupo de Ejército Centro en 23 días, la mayor derrota militar alemana de toda la guerra. La historia del tanque soviético que costaba menos que el Mercedes de Hitler y que aniquiló a más de 7.500 blindados alemanes.
Todo esto está por venir. Pero solo si apoyas este canal. El bosque de Naliboki guarda sus secretos entre los pinos cubiertos de nieve. Pero ahora, tú también los conoces.